Dice el versículo 17 de este capítulo 4, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Te damos gracias porque lo que hoy podemos leer es ganancia para nuestras vidas, porque nos muestra una vez más que hemos alcanzado salvación por tu misericordia y por tu gracia. Permite que podamos ser claros en el discernimiento de tu palabra y que sea de bendición para muchos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo creo, hermanos, que si con el puro título se juzgara la predicación o la meditación, muchos ya no me querrían escuchar. No hablo de ustedes creo que ya se acostumbraron. Pero imagínense que el título dice el creyente pecador. Para muchos, el que está en pecado no alcanza salvación. Pero esto es contrario a lo que la palabra nos dice. Dice este versículo que acabo de leer antes de la oración, que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Nosotros no somos santos, pero Dios nos llama santos. Nosotros no somos perfectos, pero Dios nos llama perfectos. Y a esto se refiere este versículo, al que es creyente, pero que es pecador. La justificación de la salvación viene por medio de creer en Jesucristo. Por eso dice aquí, a ese Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Es decir, nos llama a nosotros justos, aunque no lo somos. Así que, pues permítame y les explico ese título, el creyente pecador. La semana anterior veíamos la primera parte de este capítulo 4 y hoy con la ayuda del Señor podremos ver la segunda de ellas para concluir esta parte que sigue siendo introductoria a lo que todo Romanos dice. Si nosotros pudiésemos comprender, a veces decimos, ¿no? Pues léete Juan. Cuando queremos que alguien se acerque al Señor y apenas va comenzando, pues léete el Evangelio de Juan. Bueno, yo creo que deberíamos decir, léete Romanos, porque Romanos es una clara carta, una clara epístola en la que se establece la salvación por la pura gracia del Señor y por la fe. Y esto es a lo que nosotros hemos venido. Recordemos, y les voy a invitar que podamos abrir nuestra Biblia en el libro del Génesis. Ya la semana anterior leíamos una porción de este Génesis, que dicho sea de paso, si están leyendo con nosotros la Biblia ya lo terminamos, ya empezamos el Éxodo. Hágalo, por favor, hágalo, es bueno para esto. Dice el capítulo 12, versículo 1 del Génesis: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 75 años. ¿A los cuántos años dice la Biblia que Abraham tuvo a Isaac? A los 100, ¿no? 99 y cachito, ¿no? A los 99 ya estaba Isaac en el vientre de su madre. Pues hasta los 100, 25 años, ¿no? ¿Cuánto ha orado usted por algo? ¿25 años? No, ¿verdad? Todavía nos falta.
¿Y qué si Dios hubiera tardado 30 y no 25 años con Abraham? O 35 o 40. Pero Dios le cumplió. Y vean de qué forma le cumplió. Tras una bendición que hoy nos alcanza a todos. Fíjese bien. Mamá, dame un nombre de todos los que estamos aquí. ¿Aquí en la hermana Antonia? Ok. Hermana Antonia, hágame un favor, venga. Ahí después le agradece a mi mamá, ¿eh? Hermana, y hago la aclaración, no me lo tiene que devolver. Le regalo este billete. Guárdelo. No entiende, pero muchas gracias. Imagínense ustedes, ¿qué le dije a la hermana? Le regalo este billete, ¿no? Imagínense que al término del servicio le diga, hermana, para que usted se gane el billete que le regalé, tiene que lavar los trastes, tiene que barrer, tiene que dar clases a los niños. Cuando lo termine, se queda el billete. ¿Sigue siendo un regalo? ¿No? ¿Se lo puedo quitar? Yo me acuerdo que cuando éramos chiquitos y jugábamos con los niños, toma, te regalo mi carrito, y al ratito, ay, dame mi carrito. No, si me lo regalaste ya es mío, ¿no? ¿No decíamos así? Tú me lo regalaste y lo que regalaste ya no se da. Así decíamos. Cuando Dios le promete a Abraham, de tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, es un regalo que Dios le ha dado. Y los judíos pretenden que entonces se tengan que hacer obras para recibir lo que Dios le prometió a Abraham. Entonces ya no es regalo. Y lo leíamos la semana anterior. Si la salvación, decía en Romanos, lo leo para no cambiarle palabras. Versículo 4 del capítulo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. A ver, yo ya te regalé la justificación, pero si tú estás haciendo obras para recibir esa justificación, entonces ya no es como regalo. Entonces es porque yo estoy en deuda contigo, porque te estoy mandando a hacer algo. Si la hermana Antonia al final del culto lava los platos, barre el templo, da clases a los niños, entonces yo no le regalé un billete, ella se lo ganó. Lo que el Señor nos dice es, a través de Pablo, que a Abraham se le había regalado un billete de 200 y que no tenía que hacer nada para obtener ese billete porque ya se le había dado. Cuando nosotros alcanzamos salvación, hermanos, no es por lo que hacemos por esa salvación, sino porque cuando Abraham tenía 75 años, el Señor le llamó y le hizo una promesa. No fue en el momento de la circuncisión, cuando se circuncidó en el mismo tiempo que Ismael, ni tampoco fue cuando nació Isaac, ni tampoco fue 430 años después de que el pueblo de Israel vino a Egipto y salió. Fue a la edad de los 75 años cuando recibió la promesa de la salvación. Yo me acuerdo que hace muchos años mi papá enseñaba acerca de los testigos de Jehová. Y él decía, usted no va a cambiar un billete verdadero por un billete falso. Yo espero que la hermana Antonia no se gaste esos 200 pesos. Que los guarde en su Biblia y que cada que abra su Biblia, ella pueda recordar que así
como yo le di un billete sin pedirle nada a cambio y que no mereció tenerlo porque no hizo nada por él, pueda recordar que la salvación del Señor se le dio sin motivo, sin haber hecho una sola obra para alcanzar ese regalo, porque Dios no le pidió más que creer en su Hijo. Me gustaría darles un billete a cada uno, pero apenas fue quincena y me lo voy a gastar, ¿verdad? Pero hermanos, a veces hermanos, quisiéramos complicar el mensaje de la salvación cuando lo único que nos pide el Señor es creer. Cosa no sencilla para los que no han de creer, ¿eh? Y no porque Dios los haya elegido, Dios conoce nuestro corazón y sabe que si Él nos hubiese hablado como nos habló, nosotros hubiésemos creído. Yo le decía a mi esposa, porque estábamos hablando del suicidio, y me acuerdo, es que bueno, las pláticas con mi papá eran muy extensas, porque pues me agarraba de chofer, ¿no? Vamos al seminario, vamos acá con tu tía, si se moría alguien en Veracruz, pues nos íbamos mi mamá, él y yo manejando y él hablando, y todas esas pláticas se enriquecen. Así que yo le preguntaba una vez, bueno, ¿y qué pasa si uno se suicida, se va al cielo, se va al infierno? Se quedó callado por un tiempo, estuvo pensando, y me dijo, bueno, la decisión de vivir o morir no está en las personas. Muchos intentan quitarse la vida y no lo logran. Pero me dijo, ¿qué pasa si aquel se corta las venas y tarda en morirse, no sé, 3, 5, 10, 15 minutos, o un minuto, o 30 segundos? Y en ese momento, el Señor toca su corazón y se arrepiente. Pues esa persona es salva, ¿no? Y yo le decía a Adi esto y le decía, a veces una persona necesita estar en una situación como esas, como para reconocer al Señor como su Salvador. Insisto, hay verdades como esta que si se predicasen en cualquier otro lado dirían, no, te está diciendo puras tonterías. ¿Qué pasa con aquel ladrón de la cruz, toda su vida infringiendo las leyes? Y en el último suspiro de su vida le dice al Señor, yo te ruego que tú nos perdones, ¿no? Le dice al otro, lo calla, tú y yo merecemos estar aquí, pero él no. Y el Señor le promete, de cierto te digo, que este día tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Valió todo lo que vivió este hombre durante toda su vida? No. Y cualquiera diría, pues es que es injusto. Cualquiera de nosotros, creo yo, pues por lo menos vivimos más francamente que un ladrón o que un asesino, ¿no? Nada más que si el asesino en el último momento de su vida cree, alcanza la misma justificación que nosotros, porque nosotros tampoco hicimos nada para alcanzar la salvación. Fue un regalo, ¿sí? Así que les decía yo, a la edad de 75 años, Abraham salió de Harán para ir y obedecer la voz de su Señor. 75 años. Pasaron 25 años más hasta que Isaac nació. Y después les decía, hace algunas semanas pasaron 20 y tantos años por lo menos más, cuando el Señor le pide traer en sacrificio a su hijo. Pero Abraham le creyó y estaba dispuesto a traer en sacrificio a su hijo. Y su hijo estaba dispuesto a morir por obediencia a su padre. Y esto debe ser impactante para nosotros, ¿no? Pero entonces el Señor tuvo misericordia de él. Entonces, bajo esta palabra que acabamos de leer, bajo lo que dice Romanos en el primer capítulo, en el versículo 17, que una vez más leeré para que nos quede de nuevo presente.
versículo 17 del capítulo 1. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué necesitamos para ser justos? La fe de creer, nada más. El justo por la fe vivirá. Y el versículo 18 que también leíamos constantemente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué decíamos que era el hombre que no tenía piedad? Era aquel que no rendía culto al Señor. Y cuando nosotros no rendimos culto al Señor, como le decíamos hace ratito con Edgar, simplemente el Señor nos abandona a nuestra concupiscencia y entonces el pecado es más cercano a nosotros de lo que Dios es. Entonces, después de esto, podemos entonces sí leer a partir del versículo 13 al 25. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Les decía hace un momento, Dios viene a Abraham, le da su promesa, pero también le dice lo que ha de pasar, pero le dice, tu descendencia habitará en una tierra ajena, y lo hará durante 430 años y serán oprimidos, pero yo con mano dura los sacaré, dice el Señor. Quiere decir que entonces, si le habla a los 75 años, Isaac nace 25 años después. Todavía viene el tiempo en el que Isaac tiene, por supuesto, a Jacob. Jacob viene a la casa de Labán y tiene entonces allí a sus dos mujeres y tiene a sus hijos. ¿Cuántos años les gustan más? ¿Otros 100 entre las dos generaciones más? Bueno, entonces vamos en 125. Y luego este pueblo entra a Egipto y está allí durante 430 años. Van como 580 años, más de medio siglo. Y después de eso vienen al desierto y entonces es cuando es dada la ley. ¿Sí? Entonces dice el apóstol, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. La promesa fue medio siglo antes. La promesa fue dada sin que estos siquiera conociesen la ley que Dios le había dado a este pueblo. Así que no puede venir de allí. Pablo está hablando hacia los judíos, estos que reclaman que por cumplir la ley pueden alcanzar la salvación. La promesa vino después, medio siglo después de que fue hecha. ¿Sí? Entonces no puede venir así. La promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Leíamos la semana anterior y Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Sí? Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si yo entonces le decía a la hermana Antonia, le digo, hermana, bueno, ya para que se quede con el billete que le regalé, pues entonces haga esto y esto y esto. Va a decir la hermana, pues entonces me lo gané, no me lo diste, ¿no? Entonces dice Pablo, si los que son de la ley son los herederos, o sea, si gracias a que estos que recibieron la ley está la herencia que se le prometió a Abraham, vana resulta la fe. ¿Para qué sirve que Abraham haya creído? Si ellos se lo ganaron, ¿no? Y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Por qué dice que la ley produce ira? Porque al final de cuentas no está en el ser humano cumplirla a cabalidad. No hay quien pueda cumplir lo que está escrito en la ley del Señor con firmeza, y entonces los cercanos a hacerlo, los que procuran hacerlo y se encuentran en el mismo hoyo que todos los que no cumplieron ni una parte, pues se enojan y se airan, ¿sí? Y entonces por eso dice que entonces la ley lo único que produce es ira, es enojo. ¿Cómo yo voy a estar a la misma altura de aquel ladrón si se le ha pasado robando toda su vida y matando y asesinando y secuestrando y violando?
El problema no es estar a la altura de este. El problema es que no estamos a la altura del Señor Jesucristo. Y el Señor podría decir, ¿cómo yo voy a estar a la altura de este que mintió? ¿Cómo yo, siendo hijo de Dios, voy a estar a la altura de este que se enojó? La ley produce ira. A veces queremos que la vida sea por merecimientos, ¿no? No es así. No es por merecimiento. Es por la misericordia y bendita de Dios. Tampoco dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Escribe el apóstol a los Gálatas y les dice que entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, bueno, ha servido como un aya. Y decíamos que la palabra aya se refiere a una nodriza, una guía, alguien que cuida, ¿no? Bendito sea Dios, yo agradezco a Dios por la vida de mi hermana, porque pues mientras Adi y yo vamos a trabajar, Claudia está ahí atrás de mi hija todo el tiempo. Dios nos ha bendecido con ello, ¿no? Y ella cuida ahí que camine derechito, que no se caiga, que no se ensucie, que coma, que es una guía. Y entonces la ley es una guía, ahora una guía para estos judíos. Les decía, no solamente para estar cercano a la santidad de Dios, también para que les vaya bien. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos la palabra del Señor, ese es nuestro motivo, para que a nuestros hijos les vaya bien. Porque mientras más cercanos estemos al Señor, es más fácil que podamos hallar bendición, ¿no? Y entonces dice que esta ley, dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. En ustedes y en mí la ley no existe. Por más que nos digan que una vez creyentes nuestra obligación es comportarnos de tal o cual forma, esto no califica que nosotros seamos salvos o no. Hermanos, cuando nosotros amamos al Señor, cada que nosotros erramos, nos arrepentimos. Esto es así porque el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas. Espántese si un día usted hizo algo y no se arrepintió o no se sintió mal después de hacerlo. Ese día espántese, porque quiere decir entonces que Dios no le está llamando. No se espante por volverse a equivocar. Si se vuelve a equivocar, vuelve a pedir perdón a Dios y vuelve a intentar hacerlo. Esa es nuestra obligación. No puede haber otra. Y entonces dice el apóstol, donde no hay ley, no la hubo en Abraham, porque Abraham no la conocía, porque Abraham estuvo 500 años antes de que esa ley existiese, no hay entonces transgresión. Dice la Biblia y dice el apóstol que la ley en nuestro caso ha sido inscrita en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, la ley del Antiguo Testamento condenaba y mandaba a que muriese la persona que la había transgredido. La ley que está en nuestro corazón nos lleva a recordar el sacrificio del Señor Jesucristo al morir. No son las mismas consecuencias, porque Dios ya las ha pagado. Esto es así. Y entonces, vamos al versículo 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es parte de todos nosotros. Nosotros no pertenecemos a toda esa generación a la cual se le fue dada la ley. Nosotros pertenecemos a la descendencia de Abraham, que por fe ha sido entonces justificada. No solamente dice para la que es de la ley, sino también para la cual es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó. Abraham creyó a Dios, el cual da vida a los muertos. Nosotros antes de creer en el Señor estábamos muertos, y muertos eternamente.
y llama las cosas que no son como si fuesen. A partir de hoy, en vez de hermanos, deberíamos decirnos hermano justo, recordándonos que somos justos. Hermano santo. A mí, chamaco, cuando me decían, pues eras de ser muy santito, yo decía, bueno, no, pero pues creo. No, sí. Porque Dios nos llama justos y nos llama santos. Llama a lo que no son como si fuesen. Nosotros no somos justos, ni somos santos, ni somos perfectos, pero Dios nos llama así porque hemos sido justificados por la misma justicia con la que el Señor Jesucristo venció a la muerte. Así que cuando nosotros negamos nuestra santidad o la justicia que hay en nosotros, estamos negando que Jesucristo haya sido justo en aquel día y que por su sacrificio nosotros podamos serlo. Así que midamos también lo que decimos, ¿no? Si nosotros negamos nuestra santidad y pureza y justicia, estamos negando el poder de la gracia y la salvación del Señor. Llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabe qué es lo triste de esta situación? Que Dios tuvo que hallar y llamar pecador a Jesucristo. A nosotros nos llama justos y a Él lo llamó pecador porque llevó todo el pecado nuestro. Es un precio justo para que todos nosotros podamos ser llamados así. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice también en Génesis, en el capítulo 18, solo son 2 versículos, Génesis 18, versículos 10 y 11. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que será tu mujer, que Sara tu mujer tendrá un hijo, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Cuando la mujer regla, es un indicativo de que está aún en una edad fértil. La menstruación son los óvulos que no han sido fecundados y que son desechados por el cuerpo, ¿no? Bueno, dice la Escritura que Sara había pasado este tiempo, que en ella ya no venía la menstruación y que por tanto no había óvulos que pudiesen ser fecundados. De casi 100 años, dice Pablo en la carta a los Romanos, y dice que Abraham creyó, dice, en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces Sara no solamente es que ya no tuviese este tiempo fértil, sino que nunca lo fue. Era una mujer estéril. ¿Sí? Y entonces Abraham veía todo esto, pero dice la palabra que él creyó. Por algo es el padre de la fe, ¿no? Él creyó. Oiga, hermano, es que he orado por mucho tiempo. Yo he estado orando 10 años y le he pedido al Señor esto y esto. Y lo que veo es que es todo lo contrario, ¿no? Las circunstancias y lo que yo observo es contrario. Ni siquiera se acerca. Es como cuando jugamos a encontrar cosas y decimos frío, caliente. No, estamos helados, ¿no? Estamos alejados de lo que le hemos pedido al Señor. Y nosotros vemos las circunstancias. Pero dice que Abraham, aún de 100 años, sabiendo que su mujer era estéril, sabiendo que su mujer ya no estaba en una edad de poder dar vida, aún así creyó, dice, en esperanza contra esperanza.
no se agotó su fe. Dice el versículo 19, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Si usted ve las circunstancias que hoy vive, quiere decir que tiene que acercarse aún más a Dios. Tiene que conocer más a Dios, hasta el momento en que vea las circunstancias y usted siga creyendo que Dios lo puede hacer. No hay más. Pero es un conocimiento el de Dios el que puede dar esta fe. La fe también es un don del Señor para su iglesia. Esta es una fe extraordinaria, pero una fe que se ejercita. Plenamente convencido, dice el versículo 21, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Lo que le había prometido 25 años antes. Cuando Abraham recibe esta visita, dice al tiempo de la vida, es decir, dentro de 9 meses o lo que pueda durar el embarazo voy a volver, ¿no? A eso se refiere. Entonces quiere decir que a los 99 años fue que vino otra vez el ángel de Jehová delante de Abraham. Ya habían pasado 24 años. Ya habían pasado muchos años. Señor, yo quiero que mis hijos estén aquí. Han pasado muchos años. Y mis hijos cada vez pareciese que están más lejanos a ti. Si usted cree en esperanza contra esperanza, así sus ojos no lo vean, el Señor ha de cumplir sus promesas. No hay más. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, abusados, porque no nada más fue en Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. No fue solamente para Abraham, es para todos nosotros, todos los que creemos que el Señor Jesucristo fue entregado en la cruz, pero que también fue levantado en resurrección. Para nosotros también nos es contada la justicia del Señor Jesucristo para nuestra justificación. Les decía la semana anterior, esta palabra contada quiere decir que es atribuible, que es declarado, que es dado sin merecerlo. ¿Sí? Nos es dada la justicia porque como Abraham hemos creído en Dios y en la justificación del Señor Jesucristo. No nos ha costado nada, porque si nos costara no podríamos pagarlo. Ha sido un regalo y las obras que podemos tener son de gratitud. Si hoy la hermana Antonia me dijera, yo quiero agradecerte, yo quiero hacer esto por lo que tú me acabas de dar, solo sería por amor al arte, ¿no? Por gratitud, pero no porque sin esa acción yo le fuera a quitar eso. Eso yo se lo di como se lo hubiese dado a cualquiera y hubiese sido un regalo para que jamás se nos olvide que la salvación Dios nos las dio por gracia y por misericordia. Que no lo merecíamos, pero que sin duda fue un acto de amor por todos nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque a través de nuestro Señor Jesucristo la ley fue cumplida. Tu palabra dice que no vino al mundo para quebrantar la ley,
No vino al mundo para quitarla, vino para cumplirla. El cumplimiento era morir por el pecado y lo hizo. Y hoy, así como a Abraham le fue contada por justicia esa acción de creer en ti, como dice el apóstol Pablo aquí, también para nosotros es dado ese regalo. Así que hoy creemos que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, que murió, fue crucificado, derramó su sangre, y que a través de esto, Señor, hoy nosotros podemos alcanzar salvación, porque hemos creído que le levantaste de los muertos y que por ello la primicia de la resurrección es Él para todos nosotros. Somos esos creyentes pecadores, porque creemos en ti y porque mientras vivamos en este cuerpo que está compuesto por carne, seguimos pecando, pero con el convencimiento de querer siempre acercarnos a ti por misericordia para perdón de nuestras faltas. No merecemos, no merecemos esa justificación. No obraremos, Señor, queriendo pagarte lo que no podemos pagar porque no tiene precio. Pero lo haremos, Señor, en un sentido de gratitud. No lo merecíamos, pero hoy lo tenemos. Y tú nos llamas como si fuésemos. Nos llamas santos como si fuésemos. Nos llamas justos como si fuésemos. Nos llamas tus hijos, aunque no lo merecíamos y no lo éramos. Gracias por esta palabra. Gracias por esta carta que enriquece nuestra salvación y, Señor, nos guía a querer de manera agradecida honrar tu nombre. Te damos gracias por todo esto en tu nombre, Señor. Amén.